Las tres realidades. Cristo nuestro Salvador, nosotros queremos dejarnos salvar, y el diablo que no quiere que nosotros nos salvemos, que nos quiere condenar. Vamos a escuchar. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Uno lee uno y luego lo otro. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué le pondrán por nombre Jesús? Atención. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Analícenlo, por favor. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí las Escrituras nos revela por qué le pusieron el nombre de Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el secreto, ahí está la revelación. Ustedes van a descubrir que para salvarnos del pecado hay dos cosas sumamente importantes para nuestra salvación. Ojo, que por ser tan importante, la iglesia lo llama sacramentos, o sea, medios de salvación. Miren ustedes, por ejemplo, la primera parte, San Juan capítulo 20, versículo 23. San Juan 20, 23. ¿Por qué le pusieron el nombre de Jesús? Porque Él nos viene a salvar de nuestros pecados. San Juan capítulo 20, versículo 23 dice: A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se los retengan les serán retenidos. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ojo, ¿cómo lo hace? Aquí dice la Biblia que lo hace dejando a sus apóstoles con un mandato, otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesucristo prolonga la salvación, el perdón de los pecados, a través de la historia por medio de hombres. Así hace que se prolongue, que se extienda, que llegue a toda la salvación que Él nos trae. Él es Jesús, porque es el Salvador del pueblo y los va a salvar de sus pecados. Pero observen que Jesucristo en el versículo 21, ahí mismo dice, en el versículo 21, dice: como el Padre me envió a mí, mire cómo se prolonga, yo los envío a ustedes. Oigan. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Véanlo de nuevo, como el Padre me envió. Véanlo. Vean cómo Jesús hace que la salvación, el perdón de los pecados, llegue a nosotros por manos de hombres que Él envió a prolongar esa salvación. Como el Padre me envió. Como el Padre me envió a mí. Nadie duda que el Padre envió al Hijo. Pero los protestantes dudan de que el Hijo mandó a los hombres pecadores a continuar salvando al mundo de sus pecados, y por eso llamamos sacramento de la confesión o reconciliación. Porque a través de ese sacramento dado en manos de hombres, Cristo sigue salvando al pueblo de sus pecados. Como el Padre me envió a mí,
Así los envío yo también. ¿Lo vieron? ¿Le pongo más luz a la lupa? Como el Padre me envió a mí, Así los envío yo también. como el Padre me envió a mí, Así los envío yo también. me pueden maldecir, me pueden mentar la madre los protestantes, pero no me pueden refutar. Aquí Jesucristo dice, de la misma manera que el Padre me envió a mí para salvar al mundo de sus pecados, así los envío yo a ustedes. Ningún protestante en el mundo me puede refutar esto. Me pueden mandar para el infierno con tu ropa. Ellos no son Dios, yo no les creo. Pero lo que no me pueden es refutar. Como es una obra divina, entonces les sopla el Espíritu Santo para que el mundo entero se dé cuenta que no es una obra humana, sino es una obra divina. Lea el 22, escuchen. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Para que ningún ser humano diga, eso es mentira, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Para que quedara constancia y para que se dieran cuenta que es algo divino, algo espiritual, algo de Dios, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y después que le dio el Espíritu Santo, como garantía de que Dios sigue obrando en medio del mundo a través de los hombres, le dio la tarea que van a realizar por la acción del Espíritu Santo. Óiganlo. A quienes descarguen de sus pecados, ¿A qué vino Cristo? A salvar al pueblo de sus pecados. Ahora lo hace a través de los hombres que Él envió con la acción del Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. aquí está Cristo salvando. Salvó al pueblo de sus pecados. Quedarán liberados. Eso se llama exorcismo. El mejor exorcismo que puede existir en el mundo es el sacramento de la confesión, donde Jesucristo nos sigue salvando. Él se llama Jesús porque viene a salvarnos de los pecados. Ya está escrito. Ya Él le dio la autoridad a sus apóstoles. Ya sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ya la promesa está. Constancia tenemos. Solo falta una cosa. Adivinen cuál. Que ustedes pongan la lupa y lo crean. Lo único que falta es creerlo. Ya Él lo dijo, ya está escrito. Ya lo han leído, falta creerlo. Ya leímos la primera, ahora la segunda. Y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. Ajá, perfecto. Y a quienes se lo retenga, a quienes no se lo perdonen, le quedarán retenidos, sin perdonar. Sin perdonar. ¿Cuántas personas hay en el mundo que tienen retenidos sus pecados? Todavía no se les ha perdonado. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no lo quiere salvar? ¿O si lo quiere salvar? Porque esa persona no se quiere dejar salvar por Él. ¿Pero dónde está Jesús? Yo no lo veo. Él está salvando por medio de sus ministros. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. ¡Ah, bárbaro! ¿Y por qué los protestantes no creen esto? No, es que la Biblia dice que hay que confesarse directamente con Dios con la pata de un palo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Lo enseñan los protestantes, pero la Biblia no.
Entonces los protestantes dicen, no, pero es que Cristo ya derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, ya nos salvó. Él es Jesús, porque Él viene a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Allá, cuando muere en la cruz, y su sangre tiene poder para liberar, para salvar, para perdonar. Oh, claro, eso ya lo dice San Juan. Usted, San Juan, lo dice primera de San Juan, primera carta de San Juan. En el capítulo 1, en el versículo 7. Del versículo 7, ustedes van a ver que San Juan dice eso. Es verdad que Cristo nos salvó con su sangre. Nos limpió de los pecados con su sangre. Pero para que esta salvación llegue a nosotros, se necesitan dos cosas. Uno, reconocernos pecadores, o sea, necesitados del perdón de Dios. Segundo, necesitamos confesar nuestros pecados. Ustedes lo van a oír de la Biblia Reina Valera. Usted tiene la Reina Valera, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Y por qué tengo que confesar mis pecados? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin. Escúchenlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo. Ahí está. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es Jesús. Él es el Salvador del mundo y lo viene a salvar de los pecados. Entonces el protestante llega hasta ahí. El protestante no se toma la molestia de seguir un poquitico más. Hasta ahí llega. Y dice, es que Cristo me salvó con su sangre. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Y a los hermanos separados que están viéndolo por internet, ¿por qué no hacemos una cosa? Agarre su Biblia, Reina Valera. Indague a ver si llega hasta ahí o si continúa. Ahora vean ustedes con la lupa, para que esa sangre nos limpie de los pecados, ¿qué cosas tenemos que hacer que los protestantes no lo saben? No se lo vayan a contar. Ahí viene, ¿qué hay que hacer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, Cristo viene a salvarnos del pecado. ¿Y cuál es la condición para que Cristo nos salve del pecado? Reconocernos pecadores, porque Él no vino por los justos, Él vino por los. O sea, yo me reconozco pecador. Sé que Cristo me va a salvar, yo quiero cambiar. Ahora viene la otra parte, decirle los pecados al confesor. Y lo van a ver. No lo digo yo, está en la Biblia Reina Valera para decirle al protestante, jaque mate. Vean lo que le falta a los protestantes. Véanlo, por favor. Ellos le faltan dos cosas. Primero, ellos dicen que pecado no tienen. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque ellos pecado no tienen. Y dice la Biblia, el que diga que no tiene pecado, muy cristiano evangélico será, pero es un mentiroso. Si no estuviera tan claro, yo no lo creería. ¿Usted nos está llamando mentirosos? No, yo no. La Biblia. Pruebas tengo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Los protestantes que dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan, pruebas tengo, son unos mentirosos. Lo dice la Sagrada Escritura y no puede fallar. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Que lo oigan los protestantes en el mundo entero, aquellos que engañan a la gente, que ellos no tienen pecado y por eso no se confiesan. ¿Otra vez? Si decimos que no tenemos pecado. Esos son los protestantes. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Porque la verdad no está en ellos al decir que ellos no se confiesan porque no tienen pecado. El evangelio de hoy lo van a escuchar. 2 hombres entraron al templo, uno era católico y uno era protestante. El protestante decía: gracias, Señor, porque yo pecado no tengo. Gracias, Señor, porque yo ayuno y doy el diezmo. Y yo pecado no tengo. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador como esos católicos, idólatras, adúlteros, borrachos, hasta bailan pegados. Gracias, Señor, no soy como yo. Y luego venía el católico y decía el católico, ¿se acuerda que no levantaba ni la cabeza? Decía: Señor, soy un pecador. Soy un pecador, dándose golpes en el pecho. Y le pidió perdón. Y dice la Biblia, el protestante se fue aburrido a su casa. No recibió el perdón. Pero el católico, ese que el protestante se burlaba, yo no soy como ese. Se la pasa en la iglesia dándose golpes de pechos. Pues ese que se da golpes de pechos es perdonado. Según dice Jesús. Hoy lo van a escuchar en el evangelio. Hoy lo van a escuchar. Pero entonces observen esto, queridos hermanos. Dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. La verdad no está en él. Ahora vamos a ver qué condición nos pone Jesús en su palabra. 1, reconocer que somos pecadores. 2, vean si hay que confesar o no los pecados. A ver. Si confesamos... ¿Qué? Mire, la Biblia Reina Valera dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Lo ven, hermano? ¿Lo ven? No es que no está escrito, es que los protestantes no lo quieren creer. Porque cuando se metieron a protestantes, dejaron de ser creyentes y se metieron a creyones. Creyón es el que le cree a un hombre que dice: yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. No hay que confesar los pecados. Yo pecado no tengo. Eso es un creyón. Y es protestante porque protesta contra la palabra de Dios. Pero el que es creyente lee la Biblia y dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados. Si nos convertimos a católicos y confesamos nuestros pecados, ahora vean, aunque los protestantes nos manden para el infierno, ¿qué promete Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. ¿Por qué dice fiel? Porque Él le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán. ¿Es fiel o no es fiel? Él es fiel. Él cumple su palabra. Y es justo. Es justo. Porque Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Es justo. Si yo reconozco mi pecado y le pido perdón, recibo la absolución, Él es justo. A eso vino. Por eso se llama Jesús, porque Él vino a salvar al pueblo. No se escuchó. Él vino a salvar al pueblo de eso. O sea que ustedes y yo, cuando nos confesamos, debemos salir lo más gozoso posible. Soy salvo. Cristo me ha liberado. Cristo me ha salvado de mis pecados. ¡Qué regalo más grande! Ahora pregunto, ¿creen ustedes que Cristo te quiere salvar de tus pecados? Sí. ¿Creen lo que está escrito, que hay que confesar los pecados? Sí. ¿Creen lo que está escrito, que Jesús le dijo a los apóstoles: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar? Si lo creyéramos, lo disfrutaríamos. Iríamos al sacramento de la confesión con toda humildad, con toda sencillez, buscando esa
salvación, porque está escrito en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, ya estaba escrito. Si nosotros, si quiero lo lee con la Reina Valera, tráigalo para acá. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ya ustedes y yo alcanzamos esa gracia de Dios. Van a ver Proverbios 28:13. Créanme, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos muestra cómo Cristo va continuando el plan salvífico en medio del pueblo a través de lo que usted y yo llamamos sacramentos. Que sacramento significa canales de gracia, canales de salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros y que tenemos dentro de la Santa Madre Iglesia Católica. Escuche Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados. El protestante que hace como el gato, tapa sus pecados, los encubre. No es que no lo tenga, lo tienen, pero lo encubren, no lo confiesan. Otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará espiritualmente, estará muerto, estará perdido. Ahora el que lo confiesa, vamos a ver. Mas el que los confiesa. Está en la Biblia Reina Valera, hermanos. Falta creerlo. El que los confiesa Y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. lo creyéramos, lo creyéramos. Pero ellos dicen que se confiesa directamente con Dios. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso directamente con Dios se lo agregan ellos, inspirados por el diablo. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia está que tenemos que confesar los pecados. Sí. Pero, déjame un poquito de ese. Pero no directamente con Dios ni en la pata de un palo. ¿Por qué no confesar los pecados? Porque el diablo existe. Yo, sacerdote, he visto cómo Dios sana a través del sacramento de la confesión, libera y salva. Yo lo he visto. La primera manera entonces es el sacramento de la confesión. La segunda ya sería el sacramento de la Eucaristía. Lo van a ver, lo van a ver. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. En San Mateo, capítulo 26, versículo 27, dice que la sangre de Cristo, esa que los protestantes dicen tiene poder para salvar, para perdonar. Sí es verdad que tiene poder para perdonar y para salvar, pero también dice que como esa sangre tiene poder para perdonar, para salvar, es necesario que usted y yo, según mandó el Señor, la recibamos, la bebamos, para poder alcanzar el perdón de los pecados. Oigan, San Mateo, capítulo 26, versículo 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. ¿Qué le dijo? Todos los creyentes, los que obedecen a la palabra de Dios, los que no se conforman con decir Jesús es el Señor, ya soy salvo, sino que obedecen a su palabra. Vean cómo el Señor da una orden. ¿Otra vez? Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Hay que beberla todos. Beban todos de él. ¿Ven que es una orden? ¿Por qué tenemos que beberla todos? Esto es mi sangre,
¿Por qué tenemos que beberla todos? Esto es mi sangre, Porque esa es su sangre. Y si ¿por qué la bebemos siendo su sangre? Porque es con una finalidad, porque Él es Jesús, el que salva al pueblo de sus pecados. Pero es necesario beber su sangre, ¿para qué? Pongan cuidado. la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Para qué hay que beber esa sangre? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué hay que beber esa sangre? Para el perdón de sus pecados. La iglesia dice, es verdad, Cristo nos salvó con su sangre, pero nos dejó el sacramento de la Eucaristía, donde dio la orden, y dice Jesús, beban todos de él, porque esta es la sangre de la nueva alianza. Ah, está hablando de que hay una alianza que es nueva, o sea que la otra quedó anticuada. Sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Qué es lo que no entienden? Si aquí está claro, hay que beber de esa sangre para el perdón de los pecados. Es verdad que Cristo la derramó, pero ustedes no estaban cuando eso y yo tampoco. Pero ¿cómo hace que se perpetúe esa salvación de Cristo en la historia de la humanidad, en el sacramento de la Eucaristía, donde es el sacramento de la nueva alianza, donde Cristo se sacrificó y se perpetúa ese sacrificio para el perdón de los, porque Él es Jesús, el Salvador de los pecados de la humanidad. Pero lo salva a través del sacramento de la Eucaristía, donde Él derrama su sangre para que todos la bebamos y podamos recibir el perdón de los pecados. San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer versículo 54, ¿qué dice el 54? 6:54, ¿qué dice? Venga a ver, ¿qué dice el 54? Dígame aquí en el oído. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ajá, aquí está, escuche. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Él es Jesús, el que salva al pueblo de sus pecados. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero debemos comer su carne y beber su sangre, para que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna. Y el que no la coma, versículo 53, el que no la coma. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. Véanlo, por favor, tómeselo en serio. Es palabra de Dios, está escrito, falta creerlo. Otra vez. En verdad les digo. ¿Qué significa en verdad? Que no es mentira, que es cierto. Él es el camino, es la verdad, es la vida. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, que los protestantes que hoy se niegan a comer la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, y hoy se niegan a beber la sangre de Cristo, porque un falso profeta guiado por el diablo para que no se salve, le dice que no coma de eso. Y ellos le hacen caso, se convierten en creyones, no lo comen.
no lo beben, repítalo otra vez de nuevo. Les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, O sea, si ustedes se meten a protestante y no vuelven a misa, no tienen vida en ustedes. ¿qué? ¿Otra vez? No tienen vida en ustedes. Con la lupa, ¿otra vez? No tienen vida en ustedes. Esto lo sabe Satanás. Y como Satanás lo sabe, él no puede venir con cacho y cola a decirle, no coman la carne del Hijo del Hombre, no beban su sangre, porque yo quiero que ustedes se condenen conmigo, no me quiero ir solo al infierno. Pero sí le manda a unos pastores a decirle, no vayan a misa, no vayan a recibir esa galleta. ¿Saben qué les están robando? La salvación que Jesucristo te trajo y me trajo. Ahí es donde yo no comprendo a los protestantes que fueron católicos. Porque si un día fueron católicos, debieron saber esto. Y si un día fueron católicos y recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, porque creían que era el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, ¿qué les pasó? ¿Por qué ahora reniegan de eso? ¿Por qué ahora no lo aceptan? ¿Qué les pasó? Porque nunca disfrutaron la dicha, el regalo, la gracia divina de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con la convicción plena, total, de que quien coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. ¿Dónde están los católicos convencidos de eso? Si usted viera la comparación que pone Hebreos capítulo 10, el versículo 11 en adelante, hoy van a ver que la Biblia está presentando las dos alianzas. La antigua alianza con antiguos sacrificios. ¿Y quién ofrecía el sacrificio a Dios? El sacerdote. Entonces con antiguos sacerdotes. Y la nueva alianza con nuevos sacrificios y nuevos sacerdotes. Y van a notar la diferencia. Vean, Hebreos capítulo, lo vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para que los protestantes brinquen, digan lo que quieran, pero no pueden refutar. Dale. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el protestante que no ama la verdad y que quiere engañar a la gente, dice, está hablando de los sacerdotes, de los curas de la nueva alianza. Que no es así. No sean mentirosos. Están hablando de los sacerdotes de la antigua alianza. Pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Se lo voy a mostrar. Con esta cita han engañado a más de un católico que ya no se confiesa y que van a parar en las filas protestantes por no amar la verdad, por no conocer la Biblia ni la doctrina de la iglesia, por no creer en Dios. Vean, en contraposición de eso, ahora viene en el Nuevo Testamento. Pero Cristo, Viene Cristo, Nuevo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Aquellos sacrificios, ya me estoy dando cuenta que era el Antiguo Testamento. No tenían poder para poner el pecado, pero viene Cristo y ofrece un solo sacrificio. Otra vez. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? Por eso ustedes y yo siempre celebramos un solo sacrificio. Y dicen los protestantes, ustedes van a misa todo el tiempo lo mismo. Es que ese es uno solo, un solo sacrificio. No hay dos. Un solo sacrificio ofreció Cristo
por los pecados. Por los pecados. Él ofreció un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda hace perfecto para siempre a los santificados. Ahora vamos a ver cuál es esa ofrenda. En el versículo 9, escuche, el 9. Y si quiere léalo del 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, por el pecado no quisiste. Eso que era de la antigua alianza, no lo quisiste. Ni te agradaron. Ni le agradaron. Y diciendo luego, Ahora Nuevo Testamento. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. el que va a ser sacrificado ahora, ¿quién es? Cristo, el Cordero de Dios, que viene a hacer la voluntad. Ahora mire cómo lo expresa este escritor sagrado tan sencillo, tan claro. Óiganlo. Quita lo primero. Repítalo. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Sacrificio de toros, macho cabrío, sangre de animales que no tenían poder para perdonar pecado. Quita lo primero. Atención, atención, información de última hora. Pongan la lupa, háganle zoom. Va. Para establecer esto último. ¿Para qué? Para establecer esto último. Quitó lo primero. ¿Saben qué significa estableció? Que Él mismo lo colocó para siempre. Lo estableció, lo mandó, lo dejó. Hagan esto en memoria mía. Lo estableció, no estaba, Él lo estableció. Quítalo primero y establece esto último. Respiren profundo. Aquí viene la gran revelación. Y eso último que Él estableció, ¿qué es? Vean que es el cuerpo de Cristo, véanlo, que es la Eucaristía, véanlo. No se me pierda, vamos a lo mismo, no mami, no me pierdan de Dios. Véanlo, por favor, véanlo. ¿Qué fue lo que Él estableció esto último? Y por eso vamos a ser santificados. ¿Para qué lo estableció? Para que seamos santificados. Pongan cuidado. Estableció esto último. Vamos a ver qué es lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Comprenden ustedes por qué debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque esa es la voluntad de Dios que Él mismo estableció para que ustedes y yo seamos santos. Pregunto, ¿el diablo quiere que seamos santos? ¿Usted cree que el diablo sabe que la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo? Sí lo sabe. Y por eso el diablo le dice, no vaya a misa. Miren cómo sigue en el versículo 19. En el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, o sea, el cielo, ya pudiendo ser santificados. Otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué significa teniendo libertad? Ustedes tienen libertad. Si lo quieren creer, lo creen. Los protestantes deciden no creerlo. Tienen libertad. Ya tenemos la libertad. Ya podemos entrar en el lugar santísimo. Va. Por la sangre de Jesucristo. ¡Ah, bárbaro! ¿Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tendrá.
Porque ese es el sacrificio establecido. Es sangre de la nueva alianza para el perdón de los. Entonces tenemos la libertad de creerlo o no creerlo para poder entrar al reino de los cielos gracias a la sangre de Jesucristo. Repita otra vez el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Por un camino? ¿Por qué dice nuevo? Porque ya quedó atrás la antigua, quitó lo primero y estableció lo segundo. Por un camino nuevo. No existía, lo inventó Cristo, es un camino nuevo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino nuevo. Pero subrayen lo que viene, no solamente un camino nuevo. Y vivo. ¿Un camino? Y vivo. Un camino vivo. ¿Qué significa vivo? Que no está muerto, que está vigente, que está actual, que no ha perdido la efectividad, que está de moda para siempre. Vivo. No se puede cambiar. Está vivo. Un camino vivo. No, un camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió. ¿Otra vez? Que Él nos abrió. ¿Otra vez? Que Él nos abrió. Ese camino nuevo no estaba abierto. Nadie lo había establecido. Él lo abrió. Que Él nos abrió. Entonces podemos entrar al cielo gracias a la sangre de Cristo por un camino nuevo y vivo que Él ahora ponga en la lupa. ¿Cómo nos lo abrió? ¿Mediante qué? A través del velo, esto es, de su carne. Nos abrió ese camino a través de su carne. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Eso lo estableció Él y lo dejó nuevo. Ahora pongan cuidado lo que sigue. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué significa acerquémonos? No se alejen, no se aparten. Búsquenlo. Háganse cada día más cercanos. ¿Otra vez? Acerquémonos. Cada día tenemos que acercarnos más. Los protestantes nos quieren alejar, pero Dios nos dice que tenemos que acercarnos porque el diablo nos quiere alejar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dispuesto a creer. Tenemos que mantener firme, sin titubear, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, mire la esperanza. Tendrá, esa es la esperanza, sin flaquear, sin titubear. Tendrá vida eterna. Esa esperanza nunca debe titubear. Sigue. Porque fiel es el que prometió. Si Él lo prometió, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida, y yo lo resucitaré en el último. Él es fiel, Él lo prometió, yo lo creo. Que no lo crea Petronilo, a mí qué me importa. Que no lo crean los protestantes, a mí qué me importa. Yo lo creo. Sigue. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como lo creemos, como lo esperamos, vamos a animarnos los unos a los otros a las buenas obras. Y ojo, atención, atención. Si lo creemos, ¿qué debemos hacer? Por favor, presten atención a lo que viene. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que no van a misa y ya es costumbre.
¿Se acuerda por qué la iglesia? Ahora les voy a mostrar por qué la iglesia dice, no ir a misa es un pecado mortal, no ir a misa los domingos. Y algunos acostumbran a hacerlo. ¿Por qué lo dice? Ya lo van a escuchar por qué. No dejen de congregarse como algunos acostumbran a hacerlo. Ustedes no, los que no vinieron. Los que no vinieron. Aquí viene por qué es pecado no ir a misa. Porque si pecáramos, cuando yo no me congrego, eso recibe el nombre de un pecado. Porque si pecáramos voluntariamente, usted no quiso ir a la congregarse, usted no quiso ir a la misa voluntariamente. Por eso la iglesia dice, si usted está visitando, tiene un enfermo o no pudo ir, no hay problema. Es cuando usted voluntariamente no quiere ir a congregarse. Y si pecáramos de esa manera voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de que usted ha recibido el conocimiento de la verdad, que la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, que es el camino nuevo y vivo que Él estableció con su sangre para que podamos entrar en el santuario del cielo gracias al cuerpo de Cristo. Entonces dice la Biblia, si pecáramos libremente después de haber conocido la verdad, que el cuerpo y la sangre de Cristo es para la salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabiendo que Él es Jesús, el que viene a salvar al pueblo de sus pecados, que derramó su sangre y dijo, tomen, beban todos de Él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Si lo saben y no lo creen, no se congregan, no lo celebran, ¿qué pasa? ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no lo salva ni Maldraque el mago. Ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Y si lo rechazamos, ¿quién nos va a salvar? Y si no vamos a la asamblea, ¿quién nos va a salvar? Ya no queda ningún sacrificio para el perdón de los pecados. Repítalo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sigue. Atención. No ha terminado. Esto se pone bueno. Escuchen. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué les espera? ¿Otra vez? Sino una horrenda expectación de juicio. Bárbaro. Mire cómo lo dibuja. Una horrenda expectación de juicio. Y de hervor de fuego. Y de fuego, que llamamos el fuego del infierno. Que ha de devorar a los adversarios. Cuando usted se niega, se convierte en un adversario, protestante. ¿Por qué llama protestante? Adversario. Está en contra de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que decía 10:10? La voluntad de Dios es que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Pero hay personas que no quieren congregarse después de haber conocido la verdad. Les espera un juicio, les espera un fuego. ¿Ahí quieren llegar ustedes? No. Pero ahí quiere el diablo llevarnos. Escuche lo que sigue. El que viola la ley de Moisés. Pone un ejemplo. Por favor, oigan el ejemplo. Oigan el ejemplo. Por el testimonio. No, el que viola. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Atención. El que viole la ley de Moisés del Antiguo Testamento, y hay testigos, muere
irreversiblemente. Ahora vamos a ver el que viole el pacto de la nueva alianza. El que se rebele, el que no lo quiera vivir, el que no lo quiera comer del cuerpo y la sangre de Cristo, el que no quiera ir a las asambleas. Vamos a ver. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando usted no cree que ahí está Cristo, en la hostia, usted está pisoteando al Hijo de Dios. Y por eso no va a misa. Pero no solamente está pisoteando al Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que está ahí presente. ¿Qué más? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Pero a usted no le importa, que a la Eucaristía no le dan valor, se burlan de la Eucaristía, se burlan de la sangre de Cristo que Él dijo: tomen, beban todos de Él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que se mete a protestante después de haber conocido la verdad. El católico que no va a la misa después de haber conocido la verdad, pisotea al Hijo del Hombre, profana su sangre, la tiene por inmunda, en la cual fue santificado. La sangre de Cristo, por la cual usted y yo podemos ser santos. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y está haciendo una afrenta, se está protestando contra el Espíritu que nos trae la gracia. Y atención, ¿y qué premio tendremos si hacemos eso? Ningún premio bueno. Vean qué dice el escritor sagrado. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hay que entregarle cuentas a Dios. Y escuchen con la lupa, por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es un juego, no es un cuento. ¿Otra vez? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire lo triste de la vida de los protestantes. No saben a dónde van. 11:27 de 1 de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan, Que comiere de este pan, no el pan de la panadería. Este pan, o bebiere esta copa no cualquier vino, este. del Señor indignamente, El pan del Señor, el vino del Señor. indignamente, Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. si lo comen indignamente, no peca contra el pan, no peca contra el vino. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo que está ahí. Se traga su propio juicio, condenación. ¿Cómo dice la Biblia aquella? A ver, venga, tráigame esa. A ver si lo dice más en castellano. Escuche. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. ¡Ánimo! Vamos a reconocer a Cristo en el pan. Ahí se quedó para darnos vida, porque Él es el Salvador, el que viene a salvar a su pueblo de sus. Somos salvos, es verdad, pero Él nos ha salvado a través del sacramento de la confesión, perdonando los pecados, y a través del sacramento de la Eucaristía, donde Él se nos da como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Viva Jesucristo nuestro Salvador! Aplauso para nuestro Dios y Señor misericordioso, que nos quiere salvar, pero que debemos abrir los ojos de la fe
para reconocerle en la fracción del pan, pues ahí se ha quedado en medio de su pueblo. Y de hoy en adelante, cuando vayas a misa, sepa lo que estás haciendo. Y los sacerdotes sepan lo que están celebrando también. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de vivir a través de las Sagradas Escrituras las verdades de fe. Ayúdanos para ser capaces de gozarnos en ella y darla a conocer a los demás. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.